Ya. Este era el ejercicio que estaba ayer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder resolver este ejercicio, tenemos que tomar cada uno de los términos. Y voy a tomar el primer término. Es este complejo. Vamos a ir analizando término por término. Este número complejo puede ser escrito en forma polar o en forma exponencial, mejor dicho, de la siguiente manera. Un segundito, por favor. La norma de este número complejo, ¿cuál es? La raíz cuadrada de cada uno de sus términos al cuadrado, que sería 2. 2 sería la norma. Y ahora, 2. ¿Cuál es el argumento? Voy a escribir en la forma exponencial. ¿Cuál sería el argumento? ¿En qué cuadrante está? Tenemos que pensar que la abscisa es negativa en el lado negativo de las X y positivo de Y, segundo cuadrante. En este segundo cuadrante, el equivalente que tendría en el primer cuadrante sería como cateto adyacente 1 y cateto opuesto raíz de 3. Entonces sería un ángulo de pi tercios, 60 grados, ¿no es cierto? Entonces podemos introducir pi El, tercios. el ¿Sí? 2 menos 2, si no estaba al cuadrado. Un ratito, estamos resolviendo solo este complejo. Después vamos a resolver el resto. Sería pi sextos en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante sería pi menos pi sextos, ¿no es cierto? Pi menos pi sextos es 5 pi sextos. O sea, tendríamos 5 pi sobre 6. Y esto estaría ahí escrito en forma exponencial. ¿Sí? Ahora fíjense, ¿cómo debería ser? Y después de que acabe de resolver, vamos a hacer una recomendación. Ustedes se van a dar cuenta por qué la hago. Bien, ahora voy a poner este complejo elevado al cubo. Ya. El complejo elevado al cubo será 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo?
8, y a la I 5 pi sextos por 3. ¿Cuánto sería? 15 pi sextos, o sea, 5 pi medios, ¿sí? Entonces tendríamos que a la I 5 pi medios. Aquí entraría el 2. Muchachos, hemos resuelto el primer caso. Ahora el segundo caso. Esto es elevado al cuadrado. Vamos a corregir esto. He olvidado este número. Este está elevado al cuadrado. Entonces vamos a empezar con este término. Creo que estabas reclamando esto, ¿no? Tienes razón, eso estaba elevado al cuadrado. Está perfecto. Esto sería igual a ¿qué? 2 raíz de 2 sería la norma, ¿no es cierto? 2 al cuadrado, 4 más 2 al cuadrado, 4. 8, que es 2 raíz de 2. Entonces la norma va a ser 2 raíz de 2. ¿Está bien? Ahora vamos a elevar. ¿Cuál sería el ángulo, muchachos? ¿Cuál sería el ángulo? A ver, veamos, el ángulo. Primero es cateto opuesto y cateto adyacente iguales. En el primer cuadrante sería 45 grados o pi cuartos. ¿Pero en qué cuadrante está? Abscisa positiva, ordenada negativa. Cuarto cuadrante. O sea, sería negativo, menos pi cuartos. Voy a aprovechar que ya existe esto. Vamos a quitar, ponerle el signo negativo. Y vamos a poner pi cuartos. ¿Sí? Podemos poner esto, o sería lo mismo, fíjense. No se olviden que aquí puedo mantener esto de esta manera. También puede ser 7 pi cuartos. Es 2 pi menos pi cuartos. 7 pi cuartos. Bien. Ahora, este término elevado al cuadrado. O sea, perdón, esto lo voy a borrar. Y es este término elevado al cuadrado. Metódicamente hay que responder a estos temas y no se hace muy difícil la solución. Ahora vamos a poner la solución igual. Al cuadrado es 4 por 2, 8. 8. Y a la I pi medio, 7 pi medios. Multiplicar por 2 el numerador.
Entonces ya tengo este resultado. El de abajo, 4i a la cuarta. Voy a calcular directamente eso. No. Tenemos norma 4, argumento 4. Y medios, ¿no es cierto? Porque estamos en el, solo con el valor imaginario. Entonces vamos a obtener E a la I pi medios. Listo. Y esta la cuarta que va a ser. Y vamos a obtener en el término elevado a la cuarta. Va a ser 256. E a la I. Pi medios por 4. 4 pi medios es 2 pi. E a la I. 2 pi. Tendríamos ese caso. Finalmente, vamos con esto. ¿Cuál es la norma de esto? ¿Cuál sería la norma? Aquí ha habido un problema, muchachos. Sensiblemente teníamos que poner aquí. Aquí era 3 raíz de 3, pero bueno, no importa. La norma y el argumento, vamos a expresar esto con esa norma y el argumento. La norma no es... Disculpen, licenciado. El Sí. primero, el -1 más i raíz de 3, bueno, me hizo dudar, así que tuve que verificarlo. Cuando lo puse en su forma polar y luego a la forma normal, no me sale, o sea, el -1 más i raíz de 3. Creo que el ángulo está mal. Bueno, el argumento. Era, perdón, esto es pitercios, ¿no? A ver, un ratito. El argumento era pitercios, ¿sí? 2 pitercios. Esto va a ser 2 pitercios, tienen razón. Me equivoqué con pi sextos, es 60 grados. No sé por qué
me he equivocado yo. Entonces aquí sería 2pi, ¿no es cierto? Sí. 2pi. Y van a disculpar. Eso es así. ¿Está bien? Ahora, en este caso, es el único caso problemático que tenemos para manejarlo sin máquina. ¿Qué tendría que hacer? Tendría la norma. ¿Cuál sería la norma? 9 más 3, 12. Raíz de 12 es 2 raíz de 3, ¿no es cierto? 2 raíz de 3. Bien, 2 raíz de 3. Esa sería la norma. El argumento, ¿qué sería? ¿Cómo expresarían el argumento aquí? A la i, 4/3 pi, me parece. a ver, si factorizo raíz de 3, me queda 1 menos 1 menos raíz de 3. Y ese argumento es de un ángulo nuevamente de 60 grados en el primer cuadrante, pero este en el tercero. Pi tercios más pi sería 4 pi tercios, ¿no? ¿Está bien? No. A ver, muchachos, díganme, ¿está bien o no está bien? Sí. Entonces aquí tendríamos 4. ¿Está bien? Bien, muchachos. Si nos fijamos bien en esto, ahora este término estaba elevado al cuadrado. Entonces, fíjense, yo puedo usar, ¿no? Aquí tendríamos al cuadrado, sería 12 12e a la i 8 pi tercios. ¿Están de acuerdo o no? Y ya está. Ahora puedo escribir el resultado. ¿Qué me habíamos dicho? Z, bueno, y podemos ahora escribir términos. Y voy a reemplazar el primer número, que lo tengo acá, y que me corrigieron correctamente.
Para el segundo número, tengo acá. Tercer número. Y el cuarto número. Y ahora pues, voy a operar sobre este mismo número. Y podemos decir 8 por 8 son 64. 64, 256, 4 queda un cuarto, ¿no es cierto? Y yo puedo simplificar esto. Puedo simplificar esto. Estoy simplificando 64 en el numerador. Y en estos 256 me queda 4. Por 12, un 48. En el denominador tengo 48. Ahora acá. E a la I2pi con E a la I2pi voy a simplificar para hacerlo más rápido. Y finalmente, 7 pi medios. Esto va a pasar con menos 4 pi tercios. Inge, perdón, buenas noches. Creo que ese 4 pi tercios es 8 pi tercios. Creo que se olvidó multiplicar por 2 arriba en su exponencial. Ya, un segundito, vamos a ver. Lo voy a copiar primero para que no se me vaya. Ya. ¿Dónde decías en qué parte? En la última parte que puso de menos raíz de 3 menos i, de 3i al cuadrado, lo igualó a 12, igual a 12e y a la 4 pi tercios, pero ahí falta el por 2. Ah, sí, falta el 2. Tienes toda la razón. Aquí es 8 pi tercios. Perfecto. Vean, muchachos, esto es 8. Esto es 8. Y es menos 8, que ya ha pasado el numerador. 7 pi medios menos 8 pi tercios. Entonces, ¿cuánto me da, muchachos? Debo hacer la resta. Y debo sacar división común. 5 sextos. Porque tengo aquí 7 por 3, 21 menos 16. Es 5. 5 pi sexto. Tienes toda la razón. Me da 5 pi sexto. Entonces, fíjense, si uno sigue metodológicamente todo, las cosas se simplifican bastante. Entonces, aquí voy a tener solo 5 y
Y desaparece esto, ¿no? Y habría hecho la diferencia. Ahora fíjense usted, muchacho. Cuando yo saco un cuarto que tengo, vamos a escribir los términos. ¿Cuál es la norma? La norma va a ser la raíz cuarta de 48. Es 2 raíz cuarta de 3. Entonces aquí nos va a salir primero la norma. Vamos a escribir la norma. 1 sobre 2 raíz cuarta de 3. Eso sería 48 en un cuarto. Ahora, ¿qué tendríamos en el numerador? Fíjense cuánta máquina he usado, muchachos. Se necesita maquinita. Debo dividir todo entre 4, pero antes debo sumarle más y 2 y por acá. ¿Sí? Todo esto voy a escribirlo así. Y adelante. 1, 4, 26. Ahí está el resultado. Pero ahora diré, son 4 resultados. Diré, el primer resultado, voy a factorizar y acá, y si saco divisor común, primero voy a dar pi más pi cuartos estaría ahí. Aquí elimino para empezar. Y además, elimino y tengo esto.
voy a tener mm, acá igual 0. O sea, el resultado, perdón, aquí estamos, no. El resultado sería 5pi sobre 24. Este sería el primer resultado. ¿Está bien? Para k igual 1, ¿qué tendría? 2pi más 5pi sexto. 12 más 5, 17pi sexto. 17pi sobre 24. Sería el siguiente número. Entonces, síganme por favor, a ver si me equivoco. Tendríamos 17. Esto sería Z. 3, ¿qué sería? Z3. Sería aquí, K vale 2 por 2, 4pi. 4pi, 24 más 5 son 29 pi sextos. 29 pi sobre 24. Eso sería 29. Finalmente, Z4. Los 4 resultados quedarían expresados aquí. Sería 6pi por 6, 36 más 5 son 41 pi sobre 24. Muchachos, díganme, ¿qué piensan de esto? ¿Está resuelto el problema? Bien. Ahora vamos a hacer algo, muchachos. A ver, nos queda todavía media hora. Vamos a presentar el teorema del integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos.
¿Ya? Y se ha perdido dónde estamos. Bueno, nos vamos a olvidar del título un rato. Vamos a continuar ahora con la presentación. Bien, ahora vamos a hablar del teorema del integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos. Habíamos hablado de que era un dominio simplemente o múltiplemente conexo. Habíamos hablado de que el dominio simplemente conexo es un dominio lleno y el dominio múltiplemente conexo es un dominio que tiene huecos. Z1, Z2, ZJ son huecos, en realidad son puntitos que estamos exagerando presentándolos con un tamaño más grande. Y fíjense, la frontera de este dominio, la frontera recorrida positivamente, es cuando puedo caminar a lo largo de la curva, manteniendo a la izquierda los puntos que están dentro del dominio y a la derecha los que están fuera. Entonces la curva que encierra todos los huecos, la curva C, tiene sentido antihorario. Pero si empiezo a recorrer las curvas que encierran los huecos, tengo que hacerlo en sentido contrario, o sea, en sentido horario. ¿Por qué? Porque a la izquierda van a quedar los puntos dentro y a la derecha los que están fuera. Entonces es una combinación de signos. Lo que quiere decir que esta curva es en sentido positivo y estas en sentido negativo las vamos a señalar con una barrita en la parte superior. ¿De acuerdo? Ahora bien, la frontera de un dominio simplemente conexo es simplemente la curva. La frontera de un dominio múltiplemente conexo es la unión de la curva C y todas las curvas que encierran los huecos. Los huecos, los puntos singulares, los puntos donde la función no tiene imagen, que son Z1, Z2, ZJ, Zn. Bien, muchachos, vamos a ver el teorema del integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos. Primero miremos esto. El dominio múltiplemente conexo está dado por todas las curvas. Espera un segundito, vamos a... Mm, Ya, bueno.
¿Qué dice el teorema de la integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos? Dice que la integral sobre la frontera de un dominio múltiplemente conexo es cero. Vamos a ver la demostración, pero antes vamos a hacer un pequeño arreglo.
Bien, ¿qué nos dice el teorema del integral de Cauchy para la frontera? Bien, vamos a mirar, muchachos. El teorema del integral de Cauchy para dominios múltiplemente conexos dice que siendo C una curva F analítica dentro y sobre una curva C cerrada que encierra un número finito de puntos de Z1 a Zn, en los cuales la función no es analítica, y siendo la frontera del dominio C unión C1, unión C2 en sentido negativo las últimas, hasta Cn, la integral cerrada, perdón, la integral sobre la frontera de f de z es cero. ¿Qué quiere decir esto? La integral sobre todas estas curvas de esta función va a ser cero. Ahora, ¿cómo demostramos? Veamos cómo demostrar. Vean, vamos a dividir este dominio múltiplemente conexo en dos dominios simplemente conexos a través del trazado de dos curvas. Fíjense, la primera es esta, la curva C', que es la curva roja, que va a tener una parte que coincide con C, C', C, y va a tener partes rectas y partes curvas, como ustedes pueden ver acá. La parte C'1 coincide con la curva C1 en sentido negativo. La parte C'0R es una parte recta. Por eso hemos puesto las R's, son partes rectas que van desde una curva hasta otra. Por ejemplo, de la curva C hasta la curva C1 en sentido negativo, puedo trazar una recta. Después de la C1 en sentido negativo, a la C2 en sentido negativo, trazo otra recta y así sucesivamente, tal cual pueden ver aquí. Fíjense, las rectas están trazadas. Ahora, lo que voy a mostrar es algo un poco, un dibujo un poquito no tan exacto, no con estas rectas que he trazado, pero representa la curva total en la cual he dividido este dominio, evitando los huecos. Ustedes pueden ver los huecos están fuera. Y bien, puedo plantear lo siguiente. C', esta curva C', va a ser C', C, unión C', 0R, unión C', 1, unión C', 1R, unión C2, unión C2R, etcétera, etcétera.
No sé si está claro para ustedes eso. Aquí falta un símbolo. Mío. Ahora fíjense, vamos a continuar. Entonces habíamos dicho que tenemos C', C', que es la unión de todas las curvas que están aquí, ¿ya? Y puedo construir el otro lado con C segunda C. Fíjense los lados verdes, que también busco un sentido positivo en este sentido. Y puedo encontrar que el integral de C', en esta, como es una curva cerrada que no tiene huecos y está en sentido positivo, vale cero por el teorema del integral de Cauchy. El integral C', es parte de esto. Es este pedazo más este pedazo más este pedazo. Y fíjense, tengo este pedazo que coincide con C' y el resto puedo englobarlos de la siguiente manera. Puedo sumar todas las integrales en las partes rectas y puedo sumar todas las integrales en las partes curvas y eso me da cero. Y lo mismo puedo hacer con esta curva C segunda C que está esta vez a este lado. Fíjense. Y puedo decir que C segunda C, o sea, estoy dividiendo el espacio, evitando los huecos siempre. Entonces voy a tener el C segunda C, también F segunda, fíjense, tengo todas las curvas iguales, solo que en las partes rectas, fíjense, yo, por ejemplo, en este sentido, en la primera curva, en la curva roja, yo tengo en este sentido las partes rectas, fíjense, de Z3, de Z2 va a Z3, pero en la parte verde, cuando encierro este otro dominio, evitando los huecos con un dominio simplemente conexo, entonces, fíjense, si yo voy a recorrer en este sentido el dominio, ¿qué es lo que pasa? Estoy en sentido contrario y son exactamente iguales. Estoy sobre la misma curva, solo que en sentido contrario. Y las partes rectas son en sentido contrario. Y estas dos partes, fíjense, C' J, C segunda J, estamos hablando de acá. C' J es aquí y C segunda J es aquí, en sentido contrario. Entonces, fíjense, que puedo agarrar y sumar esto. Sumo los ceros, me da cero. Sumo esta más esta, me da C, ¿no es cierto? C' con C segunda C, me va a dar C. Luego, sumo estos, se anulan. Estos dan cero. Estas sumatorias, como son opuestas, dan cero. Y finalmente sumo esto. Y me da esto. La integral en C'J, C segunda J, C'J, este en este sentido, y C segunda J en este sentido, me da la curva C en sentido negativo. Tengo esto al final, tengo la frontera, acá, la integral f de z en la unión de todas estas curvas, de que es esto, ¿sí? Esto más esto, va a ser la integral en C, va a ser
Primero, esta parte. Esto ya tengo. Ahora voy a tener C unión C1 en sentido negativo, C2, Cn en sentido negativo. Es la frontera y me da 0. ¿Bien? Entonces, si yo sumo todos estos términos, esto me da la integral en C. C' unión C, segunda C. Integral en C. Luego, las partes rectas se anulan y me quedan solo estas partes, que es C'1 unión C segunda 1, unión C'2 C segunda 2. Esto me da C1 en sentido negativo, C2 en sentido negativo, como ven acá. Y esto es la integral en la frontera, muchachos, que da 0. Bueno, creo que vamos a quedar aquí y vamos a continuar mañana. Muchachos, estoy decidiendo algo que creo que es más importante y conveniente para ustedes. Ustedes prefieren dar el examen el día domingo, ¿no? Entonces yo les voy a proponer algo. Mañana ya no vamos a dar examen, vamos a dar el domingo directamente, ¿ya? Pero mañana tenemos que hacer esta parte, que es importante para mí concluirla. Vamos a volver a repasar. Quisiera que vean realmente lo que les he tratado de explicar a través de las curvas. Y voy a tratar de mañana mostrarles cómo trazamos la curva verde. Vamos a tratar de hacerlo. Pero bueno, eso es un poco complicado para poder encontrar la integral. Pero bueno, tratemos de hacerlo. Bien. Muchachos, entonces mañana nos veríamos a las 7 menos cuarto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? ¿No hay preguntas? Algo que quiero recomendarles. Miren, estoy diseñando el examen para que ustedes no puedan copiar ni puedan enviarse nada. El día domingo daríamos ese examen así. Vamos a darlo a las 7 de la mañana. Pero hay un detalle, muchachos. Ustedes se han dado cuenta en el examen de ayer que por copiar, por orientarse o por algo, no han podido algunos ni siquiera entregar el examen. Al recibir respuestas de otros compañeros equivocadas, ustedes tienen un problema, inseguridad, y se confunden y pueden colocar una respuesta mala en vez de colocar su respuesta buena. Muchas veces he tenido alumnos que así, que veían las respuestas del compañero en exámenes presenciales y borraban su buena respuesta y no lograban poner la respuesta ni siquiera del compañero. Entonces, muchachos, es una pérdida de tiempo tratar de copiar. Lo que tienen que hacer es estudiar y estar seguros de lo que saben. Eso les ayuda a crecer en inteligencia y en mente. Y eso les va a servir de soporte a sus carreras, muchachos. No pierdan tiempo, no hagan tonteras. Bueno, continuamos entonces mañana, por favor, temprano. Gracias, muchachos. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana, que les vaya muy bien. No más, Miguel. Hasta mañana.